Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 10 de diciembre, es que tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria, el que fuera su último primer ministro entregó el poder de manera formal al denominado Gobierno de Salvación Nacional. Este, a su vez, anunció una amnistía para los militares reclutados por el gobierno derrocado. Vamos a hablar más de este tema en la sección de análisis, pero ahora me voy a referir a las acciones de terceros en torno a lo que ocurre en Siria. Por ejemplo, Israel atacó, según su ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, lo que denominó sistemas de armas estratégicas en Siria, por la sospecha de que ahí podrían albergar armas químicas o cohetes de largo alcance. Además, Israel, que ya ha ocupado buena parte del Golán sirio y lo ha anexado ilegalmente, ha ocupado una zona adicional de territorio sirio, aunque alega que sería de manera temporal y limitada. Egipto condenó lo que llamó la nueva ocupación de territorio sirio y jamás, que recordémoslo, estuvo del lado de la oposición, ¿no? Del lado del régimen dictatorial de Bashar al-Assad, a diferencia de sus aliados del llamado eje de la resistencia liderado por Irán, ¿no? Pero como jamás sí apoyó la insurgencia en 2011, felicitó al pueblo sirio por hacer realidad lo que llamó sus aspiraciones de libertad y justicia. La segunda noticia es que el presidente de Francia, Macron, dice que buscará un pacto entre moderados para formar un nuevo gobierno. Esto tras la caída la semana pasada del gobierno del primer ministro conservador Michel Barnier. Macron se reunirá con los principales líderes políticos, con excepción de Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen. Y claro, si logra este denominado pacto de moderados, ese podría tener hasta 349 diputados, muy por encima de los 289 que son la mayoría absoluta necesaria para formar gobierno. Claro, el problema aquí es que Macron busca nuevamente dividir a la alianza de izquierda, aunque claro, también es cierto que el grupo de Mélenchon, la Francia insumisa, se niega a dialogar con Macron e insiste en su dimisión. Socialistas, comunistas y ecologistas, las otras tres fuerzas que conforman la alianza de izquierda, se dijeron abiertos al diálogo, pero los socialistas afirman que es importante que la Francia insumisa sea parte de cualquier acuerdo. Socialistas y ecologistas exigen que el nuevo primer ministro sea de la coalición de izquierda. Y el líder del Partido Comunista, Fabien Roussel, dijo que aunque eso era preferible, no era imprescindible, y dijo que lo importante eran las políticas que, digamos, llevase a cabo ese gobierno. Los republicanos, que en principio serían parte de esta coalición moderada, sin embargo, ya han dicho que para ellos, y cito, ni la Francia insumisa en el gobierno ni el programa del nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas, son admisibles, e incluso han llegado a afirmar que no aceptarían un primer ministro socialista, con lo cual probablemente este proyecto tampoco fructifique. Finalmente, la ONU denuncia el grave clima represivo en Nicaragua. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que la situación política en el país continúa deteriorándose y, como ya dije, reina un grave clima represivo. Da como ejemplos de esto que desde febrero de 2023 al menos 546 nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad y 76 han sido detenidos de manera arbitraria, entre ellos líderes opositores, religiosos e indígenas, así como activistas defensores de los derechos humanos. El informe dice que la conducta del gobierno, cito, revela un patrón consistente de violaciones del debido proceso, desapariciones forzadas, condiciones de detención pésimas y tortura física y psicológica, incluyendo la privación del sueño y denegación de la atención médica.
Cuanto al tema de análisis, como ya adelanté, va a ser lo que ocurre en Siria y qué sabemos de los primeros días del nuevo régimen político. En primer lugar, los saqueos de propiedades, salvo en el caso del Palacio Presidencial, se han mantenido un mínimo, ¿no? Digamos que el nuevo gobierno ha declarado un toque de queda y eso ha ayudado a evitar desmanes. Eh, el nuevo gobierno además ha instado a miembros de la policía y funcionarios del gobierno saliente a mantenerse en sus puestos. Como ya dijimos, recibió el cargo o el mandato del primer ministro saliente del régimen dictatorial derrocado. Al-Jolani, el líder de este nuevo gobierno, ha dicho a mujeres y minorías que no tienen nada que temer, que no habrá un gobierno islamista a la usanza, digamos, del Talibán o cosa parecida. Y aunque es cierto que, digamos, en Idlib, donde gobernaba Hayat Tahrir al-Sham, que ahora controla el gobierno del país, eh, se respetaban los derechos de práctica religiosa de las minorías, como cristianos, y además se les devolvieron propiedades inmuebles. Eh, pero también hay reportes en el diario El País, por ejemplo, según los cuales en Alepo, la primera gran ciudad en caer en poder de Hayat Tahrir al-Sham en esta última ofensiva, se ha creado una suerte de policía de la moral. Y aunque Al-Julani ha hablado de la posibilidad de realizar elecciones, no dijo explícitamente para qué, o sea, no dijo que se iba a elegir por voto popular un gobierno, aunque sí iba a haber una entidad elegida por voto popular. El punto es que él no convocó nunca elecciones en Idlib, lugar que gobernó desde que Hayat Tahrir al-Sham era, habría que recordarlo, la rama siria de Al-Qaeda, nada menos. Eh, Además, continúan acciones militares del Ejército Nacional Sirio, es decir, la coalición aliada de Turquía, algunos dirían el proxy de Turquía, es decir, un instrumento del gobierno turco, que están atacando posiciones al oeste del río Éufrates, si mal no recuerdo, de las fuerzas democráticas sirias, es decir, las milicias controladas por la minoría eh, la minoría kurda del país, que deben en buena parte su fortaleza al hecho de que han tenido apoyo de Estados Unidos. Eh, por un lado, porque cuando Estados Unidos bombardeaba posiciones del Estado Islámico en Siria, quien avanzaba para tomar control del territorio despejado a través de bombardeos y operativos comando, eran milicianos de las fuerzas democráticas sirias, y además Estados Unidos controla el petróleo y el gas de Siria, que no son abundantes, pero tampoco insignificantes, para ayudar a financiar a este gobierno de facto que las fuerzas democráticas sirias han creado en el noreste del país. Aquí el tema es que muy probablemente Trump cambie la posición del gobierno americano en todo ese tema y podría abandonar a las fuerzas democráticas sirias. En todo caso, eso es algo que está por verse. Pero digamos, el riesgo mayor probablemente no sea en lo inmediato un gobierno autocrático, aunque también podría producirse, sino el caos y el reinicio de hostilidades entre distintos grupos armados que controlan distintas partes del país. Yo presumo que Jolani, el líder de Hayat Tahrir al-Sham, está teniendo un discurso conciliador más que porque hayan cambiado sus principios. Recordemos que viene de Al-Qaeda originalmente, por mero pragmatismo. O sea, sencillamente no tiene control de todo el territorio y para adquirirlo tendría que librar una guerra civil. Entonces está intentando llegar a acuerdos
en distintas milicias, pero además con sus patrocinadores internacionales, Turquía, Estados Unidos, etc. Ahora, probablemente el principal beneficiario de todo esto sea Turquía. Primero porque tiene un problema político con la presencia de alrededor de 3.600.000 refugiados sirios. Esos ya empezaron en pequeñas cantidades, pero ya empezaron a regresar a Siria. Y además, Hayat Tahrir al-Sham, aunque no es una milicia aliada de Turquía, o cuando menos no es un proxy con seguridad, como probablemente sí sea el ejército nacional sirio, tampoco es particularmente proclive a aceptar un Estado kurdo independiente en el noreste del país, o lo que de facto sería eso. Eh, Porque claro, Turquía teme que mientras más fuertes sean los kurdos en el noreste de Siria, mayor será la posibilidad de que apoyen a la insurgencia kurda, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que combate al gobierno turco en su territorio. Algunos dicen que esto ha beneficiado a Israel, que ya, como vimos, ha ocupado nuevo territorio sirio. Yo no estoy del todo seguro, ¿no? En lo inmediato, obviamente, cae un régimen hostil al, al gobierno israelí y en general a la posición de Israel en Oriente Medio. Pero, pero probablemente las celebraciones en Israel de gente como el primer ministro Netanyahu hayan sido prematuras, porque uno, presumo que para Israel una Siria debilitada y dividida era menos riesgosa que una Siria que podría unirse tras un gobierno islamista que tarde o temprano va a reivindicar el Golán. No solo la zona que acaba de ocupar Israel, sino la zona que, digamos, anexó a inicios de los 80. Era más fácil en ese sentido tener pidiendo ese territorio un gobierno debilitado y un paria internacional como era la dictadura de Bashar al-Assad, que tener un gobierno que pueda tener legitimidad internacional e interna en la propia Siria. Eh, Ahora, una de las grandes preguntas es qué va a pasar con las sanciones que tanto Estados Unidos como otras potencias como el Reino Unido han aplicado a Hayat Tahrir al-Sham precisamente por terrorismo. Y en el caso de Estados Unidos incluso puso precio a la cabeza de Muhammad al-Julani, el líder de esta organización. Eh, Porque finalmente de eso va a depender que este gobierno que se está formando tenga posibilidades de adquirir reconocimiento internacional. Eh, y además, claro, no es solo que se les considere terroristas, es que precisamente por eso hay sanciones que eran primero contra el régimen de Bashar al-Assad, pero que podrían mantenerse si se mantiene esta denominación de organización terrorista, a lo que para efectos prácticos es la principal fuerza del nuevo gobierno. En todo caso, mucho de lo que vaya a ocurrir con Siria a partir de ahora está por verse. Yo diría que los primeros indicios son de un pragmatismo que coincide con lo deseable para Siria, como el amnistiar a los miembros a los reclutas del viejo ejército, mantener a los empleados públicos, cosa que no hizo Estados Unidos en Irak y sabemos cuáles fueron las consecuencias, hablar de garantizar derechos de minorías religiosas, cosa que en alguna medida se hizo en Idlib. No era un gobierno elegido y era un gobierno que reprimía a los opositores de Hayat Tahrir al-Sham, pero no los reprimía por su filiación religiosa. Eh, bueno, en todo caso, pronto sabremos qué esperar de el nuevo gobierno en Siria. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.